Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Luis Enrique Vargas, creador de Sketchfew Latino e Imagination Studio, y el día de hoy traigo este tutorial a petición de uno de los suscriptores que me dejó en uno de los comentarios una cierta duda. Me decía que tiene un proyecto donde tiene que hacer una pared que va de manera curva, pero a su vez también tiene una inclinación. Entonces, arquitectónicamente son volúmenes muy interesantes, muy llamativos, que se ven muy bien, pero que cuando los vamos a hacer dentro del 3D, a veces se piensa que tienen una complejidad y resulta que son más fáciles de lo que nosotros pensábamos. Vamos a ver. Para hacerlo, realmente lo que tenemos aquí es sencillo. Vamos a tener la sección de la pared en su punto inicial y la sección de la pared en su punto final, y como vemos, el recorrido que debe hacer esa pared es esta línea que estamos mostrando aquí en la parte de abajo. Entonces, bien, para hacer esto, pues Sketchfew nos ofrece distintas herramientas que vienen de manera natural dentro de él, como la herramienta Sígueme. Pero para este proyecto, pues la herramienta Sígueme no nos va a funcionar, porque el Sígueme ciertamente le vamos a dar la ruta de inicio y le damos la sección que queremos que recorra esa ruta, pero para este proyecto la sección con la que va a iniciar no es igual a la sección con la que va a finalizar la pared. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene un ángulo de inclinación en su inicio distinto al ángulo de inclinación que va a tener al final. Yo sé que existen formas tradicionales con las que las podemos hacer, pero existen formas mucho más fáciles y mucho más prácticas que les voy a mostrar hoy en este video. Entonces, la herramienta con la que lo podemos hacer es con este plugin, el cual para mí considero que es uno de los plugins primordiales y fundamentales que todos deberíamos tener. Entonces vamos a utilizar el segundo icono, y este segundo icono funciona realmente fácil. Simplemente nos pide que le indiquemos primero la ruta que van a recorrer los elementos, segundo la sección con la que va a iniciar el recorrido, y tercero la sección con la que va a finalizar el recorrido. Cuando ya le hayamos dado esos tres datos, le vamos a dar aquí a que lo valide, y como pueden ver, él nos muestra un volumen que vendría siendo un preview de cómo va a ser ese elemento, de cómo se va a ver volumétricamente ese elemento. Para completar ese recorrido, él nos ofrece dos opciones. Esta principal, donde él está logrando hacer el recorrido de ese elemento con una secuencia volumétrica que coincida desde el punto de salida. Es decir, dicho de una manera más entendible, esta primera opción hace que los volúmenes sean mucho más armónicos con la secuencia volumétrica que está logrando, pero no siempre es la que nosotros estamos queriendo, o no siempre es la que de manera técnica se adapta más a la realidad que nosotros queremos lograr. Entonces, para ello él me ofrece esta otra opción, que es la que él realiza el seguimiento a manera estricta y como se lo hayamos indicado desde un principio. Entonces, cuando esté finalizado, le damos al check y ya pues evidentemente está listo nuestro volumen 3D. Por supuesto, él nos agrega este volumen dentro de un grupo, él agrupa esa malla, y lo que me gusta, mucho más allá de si es fácil o no, lo que me gusta es de la manera en que él hace el cálculo de la malla que estamos logrando. Entonces, si lo vemos, es una malla que es totalmente regular, que está muy bien equilibrada, está muy bien hecha, formalmente es bien agradable a la vista, y dentro de nuestro volumen, dentro de nuestro proyecto 3D, es mucho más ligera y es mucho más práctico trabajar con este tipo de mallas, donde están muy bien organizadas y donde estamos evitando cualquier tipo de errores. Este tipo de mallas que están de esta manera tan prácticas, luego cuando vayamos a hacer todo el tema de texturas, nos ayuda muchísimo en el sentido de que estén de esta forma tan regular, a diferencia de que si fuera una malla mucho más desordenada. Ahora bien, el tutorial no queda aquí, porque realmente Curviloft es una herramienta que tiene
muchas más potencialidades, muchas más cosas que nos van a servir, como por ejemplo, fíjense, les decía anteriormente que tendríamos que darle el recorrido de inicio, la sección de salida y la sección de llegada. ¿Qué pasa cuando esas secciones son diferentes? Entonces, por ejemplo, en este caso tengo un triángulo y al final tengo una circunferencia. Y de igual forma hace el cálculo y la unión entre estas dos secciones diferentes, logrando una malla que es totalmente perfecta, una malla que, como vemos, es totalmente regular, que es totalmente limpia, está súper bien, sin errores, y realmente con esto podemos lograr formas y figuras muy agradables, como ya vieron en el título, y algo que ya me habían pedido en comentarios anteriores, que es con respecto a lo que conocemos como arquitectura líquida o arquitectura orgánica, que ciertamente varias personas me habían comentado cómo podían hacer varias formas o varias figuras dentro de SketchUp, y realmente, como les decía, pues es algo que es mucho más práctico y mucho más fácil de lo que nosotros pensamos. Fíjense que no hay límites dentro del tipo de formas que podemos hacer, pero Curviloft también nos ofrece otras dos formas, otras dos técnicas en las que podemos crear nuestros volúmenes. Entonces, en los casos anteriores estábamos teniendo ejemplos donde era una sección de salida, una sección de llegada y un recorrido en el que se iban a unir estas dos secciones. Pero en este caso tenemos una malla que está totalmente lograda, es decir, todos sus vértices están unidos. Entonces, ¿qué pasa cuando queremos unificar esta malla? Ya el segundo icono no nos sirve, vamos a utilizar el tercero, en el cual él genera la malla que va a estar dentro de esos elementos. Entonces, fíjense lo que estamos logrando aquí arquitectónicamente para los elementos de tensoestructuras o de cubiertas textiles o de lonas textiles, no sé cómo les digan en su país, pero para este tipo de cubiertas que van a estar viendo en las imágenes, este plugin es totalmente perfecto, es el más práctico y el más útil que nos va a servir para lograr este tipo de elementos. Ahora bien, todavía nos queda el primer icono, y para el primer icono les tengo dos ejemplos distintos para que lo podamos entender. El primer icono, a diferencia del segundo, él nos hace la unión entre dos secciones distintas, pero en este caso él no está reconociendo un recorrido. ¿Qué quiere decir? Vamos a unificar estos dos elementos que tengo aquí, arriba una estrella y abajo una circunferencia. ¿Y qué hace él? Él los unifica de la manera perpendicular y más directa que encuentre, que en este caso, pues al estar uno arriba del otro, lo va a unificar pues de esta manera. Entonces, evidentemente hace un cálculo muy bueno, las formas, se logran formas muy bellas, muy llamativas, muy agradables a la vista, que este plugin lo hace en cuestiones de segundos, es solo segundos lo que toma hacer esto. Hay cosas que anteriormente me han mostrado personas con las que se hacían terrenos con esta herramienta, y a pesar de que lo puede hacer, pues como ya les había mostrado en un video anterior, existe un plugin que para hacer los terrenos es mucho más práctico y genera mallas mucho más regulares que las que puede generar Curviloft. Pero Curviloft lo considero yo que es una herramienta para lograr cosas más complejas que la unión de terrenos. Es una herramienta que está enfocada ciertamente para lograr figuras mucho más complejas, figuras de uniones que quizás tendría que uno, al hacerlo de la manera tradicional, inclusive hay formas que particularmente yo considero imposible. O sea, hacer esto con los plugins de herramientas tradicionales que trae SketchUp es algo que es bastante difícil. Como les decía, miren las mallas que son muy regulares, están muy bien hechas. Entonces esto es una ventaja bastante grande lo que estamos logrando aquí. Fíjense estas formas que ya son más atrevidas, más osadas, son más interesantes. Y ya sé que muchos están pensando, hey, pero ¿qué pasa si yo estoy haciendo arquitectura? Evidentemente estoy haciendo un edificio, pues el siguiente paso va a ser que voy a querer hacer vanos, voy a querer hacer ventanas, puertas, aberturas sobre esas mallas. ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces, si veo que les gusta este tipo de videos, si veo que votan positivamente, pues
voy a estar trayendo una serie con respecto a este tipo de herramientas de arquitectura orgánica. Fíjense que la cosa va más allá de solo crear la herramienta, de solo crear la superficie. Fíjense que no hay límites al momento en el que estamos creando estos elementos. Podemos lograr cualquier forma, podemos lograr cualquier superficie. Incluso, ¿qué pasa si vamos más allá de solo abrir los vanos y luego nosotros quisiéramos de pronto darle profundidad o darle una característica volumétrica a esas mallas que hemos generado? Entonces tampoco hay ningún problema con ello, lo podemos lograr perfectamente. Así que, amigos, espero que les haya servido este tutorial, que lo pongan en práctica y suscríbanse. Así que un gusto, amigo, hasta luego. Y recuerda, si lo puedes imaginar, lo puedes hacer. Hasta luego.